Hi, 大家好, bienvenidos a Mandarin Lab, yo soy Fei. Ya llevamos más de 3 semanas desde el inicio de la invasión de Rusia en Ucrania, y a pesar de los intentos de negociaciones, no parece ser que ninguno quiera ceder. El inesperado ataque ruso está causando muchas víctimas civiles, y la indignación que esto está generando en Occidente no está permitiendo ver otras miradas de este tema. Así que en este video vamos a hablar sobre cuál es la postura y la visión que hay en China sobre este conflicto. Estuve muy atenta al conflicto entre Rusia y Ucrania mucho antes de que empezara la guerra, ya que en los medios occidentales no paraban de incitar el conflicto, pronosticando la inminente guerra desde antes de Navidad más o menos, y ya habían dado fecha y hora exacta de la guerra y también habían retirado todo su personal de las embajadas. Mientras que en China, como que todos los analistas chinos en su momento decían que no era probable de que realmente pudiera ocurrir una guerra. Acá nadie creía que eso iba a suceder. No porque Rusia no tuviera motivos o intenciones, sino porque, considerando de que la economía rusa ya venía sumida en crisis y que ya venía empeorando desde la guerra en Crimea con las sanciones que ya le habían impuesto en aquel entonces, Rusia no estaba en condiciones de afrontar otra guerra. La situación había escalado el 22 de febrero cuando Rusia reconoció unilateralmente la independencia de Donetsk y Luhansk. Pero aún había un escepticismo sobre un eventual conflicto armado. Pero ya empezaban a surgir algunas voces de que quizás podría llegar a suceder. Pero la mayoría no lo creía y además en esa época aún seguíamos en los Juegos Olímpicos de Invierno. Bueno, el 24 de febrero Rusia invade Ucrania y creo que toma por sorpresa a casi todos. Y frente a esto los países occidentales empezaron a acusar con más eco el apoyo de China hacia Rusia. Y empezaron a presionar cada vez más fuerte para que China tome una postura clara de elegir un bando. ¿Cuál es el rol de China en este conflicto? Rusia es un aliado estratégico de China, un importante proveedor de energía. Ambos países han fortalecido sus relaciones desde la última década, básicamente desde las sanciones económicas de Estados Unidos hacia Rusia por el ataque en Crimea. Recientemente en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, Putin visitó China y cerró una serie de acuerdos, y lo más destacado es la cooperación en el ámbito de la energía y los combustibles. Todas las sanciones que le imponen a Rusia si bien afectará en su economía, pero no serán tan letales si aún tiene la ventana comercial con China. Sin embargo, el peso de Rusia en la economía china está muy por debajo de la Unión Europea y de Estados Unidos. Y por eso, China tiene que mantener un delicado equilibrio entre las relaciones de todos los países. Hablemos primero de la postura oficial del gobierno chino. En las últimas décadas, China siempre ha optado por mantener una postura neutral, ya que nuestra política exterior es la no injerencia en los asuntos internos de otros países. Por ende, China apoya la soberanía e integridad de Ucrania y no reconoce, por ejemplo, la anexión de Crimea. Y por la misma razón, China apoya el reclamo soberano de Argentina sobre las Islas Malvinas. El portavoz de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, ha respondido a las acusaciones de Estados Unidos hacia China. Dijo que el conflicto de Ucrania se debe resolver con diálogo y negociaciones y evitar que el conflicto siga escalando. La vocera Hua Chunying criticó las acciones de Estados Unidos haciendo un paralelismo con una pelea entre dos vecinos. Uno como tercero ajeno, ¿qué debería hacer? Tratar de entender cuál fue la causa del conflicto y ayudar a que se resuelvan sus problemas a través del diálogo o proveerles de armas para que se peleen. Y frente a la pregunta de si China también le va a proveer de armas a Rusia, dijo que, en primer lugar, China no va a actuar como Estados Unidos, y en segundo lugar, Rusia no necesita que ningún país le provea de armas. Básicamente, la postura oficial del gobierno es mantenerse neutral, pero la neutralidad no significa desentenderse, sino que hay que buscar el diálogo y promover la diplomacia, y esta es la única forma adecuada de resolver los conflictos. ¿Qué ha pasado en las redes sociales chinas? Antes del bombardeo real entre Rusia y Ucrania, había empezado un bombardeo mediático anunciando la guerra, y como no alcanzaban los medios tradicionales, habían hecho su debut por primera vez en Weibo, la red social china. El 15 de febrero, el primer ministro inglés Boris Johnson le dice a Putin que no tome una decisión catastróficamente errónea, pero lo hace en Weibo y en chino. Por un lado es para tantear la opinión pública en China, y por otro lado es para presionar al gobierno chino a tomar una postura contra Rusia. Una pequeña aclaración, la cuenta del primer ministro es efectivamente de él. Los internautas le respondieron con indiferencia, como diciendo, arreglen sus problemas entre ustedes. Las embajadas de Rusia y Gran Bretaña están a 10 minutos de distancia en Beijing. Incluso había gente dudando si le habían hackeado la cuenta al Boris. El 22 de febrero, cuando Rusia reconoce la independencia de los territorios de Donetsk y Lugansk, volvió a llover publicaciones en Weibo. La embajada de Ucrania en China pidió repudiar el accionar de Rusia y pide a todos los países apoyar a Ucrania.
Enseguida, la Embajada de Rusia también publicó un texto explicando el procedimiento del reconocimiento de la independencia de esas regiones. Y esto fue seguido por los posts de las embajadas de Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania y Francia. Claramente también hicieron sus respectivas publicaciones en Twitter, Instagram y bueno, no sé si otra aplicación más, pero para Weibo era realmente una novedad. Nunca antes le habían dado importancia la opinión del público chino. ¿Y cómo reaccionó el público chino? Entre la población se percibe más un apoyo hacia Rusia. No es que apoyen que Rusia bombardee Ucrania. Todos sabemos que en una guerra el pueblo es el que termina pagando los platos rotos de los intereses de los gobernantes, que en este caso sería tanto la gente de Ucrania como la gente de Rusia. Pero en China se siente más como una afinidad hacia Rusia por principalmente dos motivos. Primero, la guerra comercial de China y Estados Unidos. Las sanciones que le ha impuesto a Estados Unidos y las constantes fricciones políticas y mediáticas entre ambos países llegó a sus picos de tensión durante la pandemia. El despegue económico de China se ha vuelto la mayor amenaza para Estados Unidos. Y por el lado de Rusia, por más que la Guerra Fría haya terminado con la disolución de la URSS y la derrota al bando comunista, Rusia nunca ha dejado de ser el enemigo imaginario de Estados Unidos. A pesar de que Rusia hace mucho que ya no es una economía comunista, pero es una potencia nuclear que no está alineado a los intereses de Estados Unidos y por ende es una amenaza. Este se podría decir que es el punto en común que tiene China y Rusia. Ambos países son percibidos como amenazas y son demonizadas constantemente por los medios occidentales, y Estados Unidos siempre encontrará un motivo para sancionarlos. Y en segundo lugar, se siente una cierta empatía de todas las demonizaciones hacia Rusia, ya que nosotros vivimos en carne propia lo que fue la manipulación mediática y la ola de fake news contra China durante la pandemia en el 2020. En su momento casi nadie creía o quería escuchar las explicaciones de China. Y en esta guerra en Ucrania, cada bando te cuenta la historia solo desde su punto de vista y se acusan mutuamente de fake news. Pero esta vez han bloqueado directamente a todos los medios rusos. O sea que ni siquiera te dan la oportunidad de escuchar otras voces y que después cada uno saque sus propias conclusiones. Y las pocas voces que cuentan otra versión de la historia, les cierran las cuentas. Hay mucho material sobre la historia de Rusia y Ucrania y cómo llegaron a esta trágica situación. No lo voy a profundizar en mi canal porque no viene al caso. Pero bueno, también hay parte de la historia que en las versiones de los medios occidentales no lo ha mostrado. En China muchos creen que esta guerra es en realidad Rusia versus Estados Unidos, en donde Ucrania es solo una pieza de ajedrez. Así que a continuación vamos a ver lo que se dice de Estados Unidos y lo que se dice de Rusia. El hecho de que Rusia en su momento tomó Crimea y que después reconoció unilateralmente la independencia de la región de Donbass y después inició la guerra no es algo que se pueda defender o justificar. Nadie está diciendo que Rusia es inocente o que esta es la manera correcta de resolver sus conflictos. Pero lo que se critica en China es el papel que juega Estados Unidos en esto y el despliegue de la doble moral. Empezando por la OTAN, que es una organización militar que fue creada bajo el contexto de la Guerra Fría para frenar el avance de la URSS. Luego de que se disolviera la URSS, ¿cuál es el motivo por el que sigue funcionando? ¿Qué tienen en común los Estados miembros hoy en día? ¿Y contra quién se defienden? La OTAN no ha reducido sus actividades desde entonces, todo lo contrario, ha intensificado su funcionamiento y se ha expandido a más territorios. En el 2017, por ejemplo, el gasto militar de la OTAN ha sido el 52% del gasto militar mundial. En China recordamos puntualmente el bombardeo de la OTAN en Yugoslavia, cuya intervención militar fue con la excusa de un supuesto plan de masacre de Rakak, hecho que fue repetidamente cuestionado. La intervención no fue autorizada por la ONU y tuvo una fuerte oposición de China y Rusia. En esta operación, la OTAN bombardeó todo el territorio, incluyendo la capital de Yugoslavia, por 78 días, dejando un saldo de miles de civiles muertos. La embajada china en Yugoslavia fue bombardeada por 2 bombarderos estadounidenses. En el atentado murieron una pareja de periodistas recién casados. Otra periodista de la agencia de Xinhua y su marido quedó ciego y otras 20 personas resultaron heridas. Desde Estados Unidos dijeron que fue un error y rechaza que fue un ataque deliberado. Según una investigación conjunta de los diarios Politiken y The Observer, el bombardeo fue intencionado. Y lo cierto es que con esta guerra, la OTAN además consiguió el plan de marginar a Rusia y enviar a China una señal de advertencia. En el contexto de la reunificación de Alemania, el secretario de Estado de Estados Unidos, James Baker, había acordado con el presidente de la Unión Soviética, Gorbachev, que la OTAN no se ampliaría a más países del bloque del Este. Y ya vimos lo que pasó después. La OTAN se expandió 5 veces, bordeando prácticamente todas las fronteras que tiene Rusia en la parte de Europa. Ahora bien, también es cierto que en China se muestra principalmente los puntos de vista a favor de Rusia. Pero esto no quiere decir que no haya otros análisis u otras voces.
porque también se señala que Rusia nunca ha dejado la mentalidad imperialista, solo que actualmente no es tan imperialista como Estados Unidos porque no puede, porque nunca se recuperó después de la disolución de la URSS. Tanto la administración de Biden como la administración de Putin vienen de la Guerra Fría y no logran salir de esa lógica. Y, por ejemplo, la guerra civil en Siria es un claro ejemplo de que nunca hemos enterrado la Guerra Fría. Estados Unidos intervino apoyando a los grupos opositores o terroristas y Rusia también intervino apoyando al gobierno local o régimen dictatorial, ambos con sus propios intereses. Durante el periodo de la URSS, sus aliados en Medio Oriente eran Egipto, Irak y Siria. Y en la era de Rusia, pasaron cosas. Después del 2005 solo se volvió a acercar a Siria, por lo que no iba a ceder su última y única zona de influencia. Y en el caso de Ucrania tiene una lógica similar. Casi todos los países europeos de la ex-URSS se han unido a la OTAN, y su última zona de influencia son Ucrania y Bielorrusia. Y si Rusia pierde Ucrania, ya no podrá cumplir con su sueño de reconstruir el gran bloque o imperio euroasiático. Y en este caso también se le suma la historia en común que tienen y el discurso de Putin de que los tres países son hermanos y deben estar siempre unidos, y mientras que por el lado de los ucranianos históricamente siempre se han inclinado más por Polonia y Europa Occidental. Entonces ni Estados Unidos ni Rusia han dejado de pensar en su expansión militar, solo que Rusia ha ido perdiendo el terreno, pero salen a atacar cuando les toca sus últimos puntos estratégicos. Una de las grandes frustraciones de Putin es que en los 90 Rusia quiso abrazarse a Estados Unidos y a Europa, pero resultó que Occidente nunca han confiado en ellos. Y como heredero de toda la estructura militar y armamentística de la URSS, Rusia tampoco ha hecho mea culpa de todo el imperialismo desplegado durante la Guerra Fría. Y eso le genera incertidumbre a los países ex miembros de la URSS, y para despegarse totalmente de Rusia se han unido a la OTAN para sentirse protegidos. O sea, básicamente todo el problema de fondo es que no se ha enterrado la mentalidad de la Guerra Fría. Y eso es justamente lo que los portavoces de Relaciones Exteriores chinos han remarcado siempre. Hay que dejar la mentalidad de la Guerra Fría. 零和博弈、冷战思维注定要被历史所淘汰。冷战零和思维，中方对此坚决反对。美方的一些人沉迷于冷战和零和博弈的思维，不能自拔。 Ahora bien, ¿por qué en China se critica tanto a Estados Unidos en este tema? Básicamente porque Estados Unidos y sus aliados no paran de arrastrar y culpar a China de este conflicto. En China critican que Estados Unidos es quien prendió el fuego, le sigue echando leña al fuego y recrimina a los que no ayudan fervientemente a apagar el fuego. Mientras Estados Unidos acusa a Rusia, el 1 de marzo lanzó un ataque aéreo en Somalia, cuando invade y bombardea a Afganistán, Irak, Siria, Yemen, Somalia, Libia, Níger. ¿Tenemos los detalles de esas guerras? ¿Se le da relevancia como le están dando a Ucrania? Nadie les presta atención porque... It's really emotional for me because I see European people with blue eyes and blonde hair. This is not a developing third world nation. This is Europe. These are Europeans that we're seeing. These are prosperous middle-class people. These are not people trying to get away from areas in North Africa. This isn't a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan. This is a relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully too. Si bien nada justifica la invasión y el ataque a civiles, pero ¿es tan descabellado que a Rusia le preocupe la OTAN? Supongamos que algún día alguna potencia militar enemiga de Estados Unidos quiera firmar un acuerdo militar con México o Canadá. ¿Acaso Estados Unidos va a decir: está bien, cada país es libre de hacer lo que quiere, no importa que pongan bases militares en mi frontera, no tengo derecho a intervenir? Hello, Cuba. Y si creían que Estados Unidos estaba muy preocupado por la tragedia en Ucrania, pues no. No solo ha bombardeado Somalia en el interín, sino que también estuvo dando vueltas por el mar de Taiwán y agitando las aguas por estos lares. Y por otro lado, mucha gente cree que si llega a perder Rusia, a Estados Unidos solo le quedará un gran objetivo. Así que lo próximo seremos nosotros. Estados Unidos ya no tiene su atención puesta en Medio Oriente, sino que sus focos actuales son Rusia y China. Y los dos clásicos dichos de: las naciones no tienen amigos ni enemigos permanentes, solo intereses permanentes. Y los enemigos de tus enemigos son tus amigos. Esto aplica muy bien a cómo la gente en China percibe la relación con Rusia. Y como muestra del apoyo hacia Rusia, muchos fueron a comprar los productos rusos en internet. E incluso han agotado la mayoría de las golosinas o chocolates rusos. Pero aún así, la opinión generalizada de la gente es que no nos queremos meter en este conflicto. El 6 de marzo, la Unión Europea dijo que solo China puede ser el mediador para el cese de la guerra, cosa que nadie en China está de acuerdo.
Tenemos nuestro proverbio 解铃还须系铃人, que significa para desatar un nudo se necesita la persona que lo ató. El que prendió el fuego que vaya a apagarlo. Nosotros no nos metemos. Perdón, no nos metemos en los asuntos internos de otros países. China. Papá está ocupado, no nos llames. Siempre China, China. Ustedes prendieron el fuego, apáguenlo ustedes. Puras patrañas. Que Estados Unidos y la Unión Europea dejen de enviar armas y se resolverá rápido. China está muy ocupada. Estamos con los Juegos Paralímpicos. La población está reflexionando. No nos busquen, gracias. Ya usamos nuestro dinerito para sancionar a Rusia. Agotamos todas sus golosinas. Realmente nos esforzamos. El dinero lo gana Estados Unidos. El fuego es prendido por la OTAN. La golpiza lo ha dado Rusia. Ser golpeado ha sido Ucrania. Y las críticas se lo hacen a China. La mejor manera para tener paz mundial es que se disuelva la OTAN. Las luchas entre los países grandes hacen que los países más pequeños sean sacrificados. Los políticos solo responden a sus intereses y el pueblo se convierte en la ceniza de este capítulo de la historia. Y como siempre le dicen a China que reflexione sobre sus acciones, que en este caso es por no sumarse a sancionar a Rusia, la palabra fansi, que significa reflexionar, también se ha vuelto una tendencia en estas semanas. Todos los días nos hacen reflexionar. ¿Has reflexionado hoy? Friendly reminder. Ya es hora de reflexionar. Rusia y Ucrania entran en guerra. China tiene que ser el primero en reflexionar. Son realmente los fundadores del gaslighting. Los internautas chinos por comer sandías también tienen que reflexionar. Y como todo el fogoneo no es suficiente para arrastrar a China al conflicto, los medios occidentales ahora también salen a decir que Rusia le pidió ayuda militar y o económica a China, según un funcionario de Estados Unidos. A lo que la gente ha comentado, ¿proporcionarle armamento a Rusia? ¿Por qué no dicen cosas como regalarles petróleo a los países árabes? Rusia, me hace falta todo salvo armamentos. Ayudar a Rusia va en contra de la neutralidad histórica de China. Además, ¿realmente tiene sentido que la segunda potencia militar le pida armamentos a otro país? Pero bueno, en definitiva, no importa cuál sea la verdad, no importa lo que diga China. Los que tienen el poder del discurso y la prensa mundial pueden decirte lo que quieren. Uno de los temas más discutidos a nivel mundial son las consecuencias económicas. Para China también es un escenario muy complicado. Por un lado se habla de las posibles ventajas de entrar al mercado ruso o conseguir los suministros de energía a un precio más barato. Pero por otro lado, el mercado mayoritario para China es el mundo, no es Rusia. Además, Ucrania es el socio clave de China en la franja de la ruta, ya que es la conexión para llegar a Europa Occidental. Así que, ¿qué pasará con eso? ¿La salida de Rusia del SWIFT ayudará realmente a acelerar la desdolarización? Si aumentan las transacciones comerciales con Rusia, implicaría que tendrá déficit comercial con China. ¿Cómo lo van a pagar? Estas son preguntas que, por ahora, no hay respuestas. Occidente convierte todo en una cruzada del bien contra el mal, y si no estás del lado del bien, entonces te van a criticar y atacar. Cuando en realidad en una guerra no hay buenos o malos, sino que cada uno tiene sus intereses, motivos y punto de vista, y luego la historia será contada por los vencedores. En China no ven esta guerra como el bueno contra el malo, sino como un producto de la incapacidad política de llegar a un acuerdo y de cerrar el capítulo de la Guerra Fría. Esta guerra es mucho más de lo que se ve en la mesa, o sea, los rencores entre Rusia y Ucrania. Recién después de un tiempo podemos ver el panorama más claro y completo. Por el momento todavía es muy confuso y nadie sabe qué es lo que puede pasar. O sea, no solamente en el conflicto en sí, sino también a nivel global. En chino hay un dicho que es 让子弹飞一会儿, o sea, literalmente dice dejar que las balas vuelen un rato más, que básicamente significa como que dejar que pase un poco más el tiempo, ¿sí? O sea, como que ver un poco más adelante y no sacar conclusiones en medio del caos. Lo único certero es que esta guerra les dejará una herida abierta a ambos, y mientras más se prolongue, más difícil será de sanar. Pero pareciera que el bienestar de la población de Ucrania no les importa mucho a los políticos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Me pueden dejar lo que opinan en los comentarios si quieren. Me parece un tema bastante complicado y delicado, y no creo que haya un bando o alguien que tenga la razón, sino como que son distintos puntos de vista y es visto, ¿no?, como por cada país con distintos intereses o con, digamos, distintas miradas. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Adiós, 再见.